a todos, buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez en nuestras noches de charla en Génesis Cochabamba. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es el pastor José Luis Lizarazu. El José Luis es pedagogo, además de ser pastor, y tiene una amplia experiencia trabajando con jóvenes y adolescentes a nivel nacional e internacional. Durante muchos años, José Luis ha sido el director del sitio de campamentos Quehuiña en Cochabamba. Ha sido también parte de la, no me acuerdo el nombre exacto, pero de la red internacional de campamentos cristianos que está en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Y actualmente eres el representante del ministerio de Young Life para Bolivia. Para los que no conocen, Young Life es un ministerio que trabaja con jóvenes y especialmente con adolescentes en todo el mundo. Young Life está en una gran cantidad de países, está en todo Estados Unidos, está también en muchos lugares en Latinoamérica. Y Dios puso el sueño, la visión en José Luis hace muchos años de traer este ministerio a Bolivia, de empezar esta serie de clubs, esta serie de oportunidades para que adolescentes puedan conectarse con otros cristianos y crecer en su caminar con Dios y fortalecer su relación con Dios. Así que en ese llamado, Dios en un momento agarró a José Luis y le dijo, ok, pastor, es momento de dedicarte a este sueño de alcanzar a la adolescencia boliviana. Y José Luis, en una respuesta de fe, dijo, sí, señor, aquí estoy, yo lo hago, y dio un paso al frente, y así llegó Young Life a Bolivia hace más o menos 3 años atrás. Hoy conversábamos antes de entrar al aire con José Luis. Young Life está en casi toda Bolivia, en casi todos los departamentos de Bolivia, de una manera u otra. Y bueno, Jota, de cariño, nuestro querido Jota, José Luis, es un placer. Gracias por darnos tu tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Por favor, te cedo la palabra para que puedas presentarte un poquito y introducir un poco el tema de lo que es el ministerio entre adolescentes y también, ¿por qué no?, el ministerio al aire libre. Gracias, Jonathan. Para mí es un privilegio tener esta oportunidad específica de compartir algo de información de lo que venimos haciendo y también, ¿por qué no abrir el corazón contándoles cuál ha sido mi aventura de la vida siendo formado por Dios en esta experiencia de la vida al aire libre, la vida educativa, el uso de la recreación y todo aquello que como yo le llamo, es la parte bonita de la vida. Siempre me ha tocado estar desde muy pequeño disfrutando de esta área, hasta que, como todos, nos hicimos grandes y nos llevamos tremendas frustraciones y desilusiones, porque el mundo de los grandes es muy complicado, ¿no? Y tenemos la habilidad de hacerlo cada vez más difícil, curiosamente, cuando en realidad la vida puede ser mucho más sencilla, más llevadera, menos complicada. Entonces, ha sido una aventura de caminar con Dios durante todos estos años. Y tienes toda la razón, querido Jonah. Ha sido un proceso de formación que honestamente no pasaba por mi mente, como la mayoría de las cosas de la vida en el ser humano. Es decir, todos tenemos planes, sueños, y cuando conocemos a Jesús, cuando le entregamos la vida y el control a Dios, pues no entendemos claramente qué implica todo esto, pero a la hora de Él tomar el control, Él aprueba o desaprueba esos planes, Él finalmente completa el propósito que tiene para la vida de cada uno y nos lleva toda la vida a ajustarnos a ese designio de Dios en adelante. Así que parte de mi vida ha sido así también. Dios me ha llevado por etapas y, como bien has dicho, llegó un momento en el que Dios me orientaba a hacer ciertas otras cosas. Entonces, es lo que voy a compartir hasta llegar al punto de exponer lo que últimamente estoy haciendo con Vida Joven Internacional. Young Life en Bolivia es precioso sucediendo. Entonces, qué privilegio compartirlo.
Perfecto. Muchas gracias, José Luis. Y qué lindo testimonio y qué lindo llamado también para los que nos ven el día de hoy y también para los que quiero aprovechar de recordar en este momento que en los comentarios de este video están los diferentes links de Young Life. Si tú quieres saber más acerca de este ministerio, cómo involucrarte o de qué se trata, las páginas de Facebook y diferentes y la página web de Young Life están en los comentarios al video. Y también para los que nos ven en YouTube, los links van a salir en algún lugar de nuestra pantalla. Recordarles que la próxima semana este video va a estar posteado en YouTube y todos los diferentes links de Young Life, de las páginas de Facebook, páginas web, van a estar en pantalla para ustedes. Pero en todo caso, lo que decía es qué lindo llamado, José Luis, a todos los cristianos que nos escuchan a recordar eso, que cuando Dios nos separa para algo, lo mejor que podemos hacer es decirle, sí, aquí estoy. A veces tenemos mucho miedo, la incertidumbre nos paraliza y no sabemos cómo responder al llamado de Dios, pero nos olvidamos que es Dios mismo el que nos capacita y el que provee para llevar adelante sus designios en nosotros. Y creo que algo que compartimos muchas veces, tú y yo, Jota, es eso, que paso a paso hemos visto la provisión milagrosa de Dios en nuestras vidas. Aún en los momentos cuando lo que estábamos haciendo parecía ir en contra de toda lógica financiera y humana, Dios nos ha llevado paso a paso. Eh, y bueno, entonces, entrando de una manera cronológica en la historia, José Luis comienza a trabajar en Campamento Cristiano Quehuiña, un sitio de campamento emblemático en Cochabamba, un sitio de campamento que ha marcado la pauta en Bolivia de cómo debe ser un campamento, un sitio de campamentos cristianos integral. Eh, y yo recuerdo hace muchos años, si no estoy mal, 2006, en un evento llamado Fe Extrema, en el que tú dabas un taller que era justamente Ministerio Cristiano al aire libre, ¿verdad? Y hablabas, no sé si tú lo recuerdas, pero yo lo recuerdo. Pero las cosas en orden y bien. y, y no sé si, obviamente no vamos a dar todo un taller, pero si puedes compartir un poco para las personas, ¿por qué hacer ministerio al aire libre? ¿Por qué no limitarnos solamente al clásico ministerio en un living, en una casa o en el salón de reuniones o en lo que algunos llaman el templo? ¿Por qué salir? ¿Por qué hacer aventura? ¿Por qué irnos a un sitio de campamento? ¿Qué ventajas? ¿Por qué esa inversión para una iglesia, para los padres, para los jóvenes? ¿Por qué vale la pena pensar en algo así? Pues definitivamente es algo que me apasiona y con gusto lo explico. Eh, bueno, en principio, abriendo un poco el corazón, personalmente me encantaba mucho salir al aire libre desde que yo era pequeño. Dios me empujó con experiencias de vida al aire libre desde muy temprano en mi vida. Tengo un papá que es muy aventurero, ya está mayor, ahora no logra salir más al aire libre como antes lo hacíamos, pero a diferencia de siempre ir a un parque o ir a un mall últimamente o ir, no sé, a cualquier otro lugar o viajar muy lejos, gastar mucho dinero, la aventura con mi papá de fin de semana era irnos a las montañas que queden más cercas en la ciudad de Cochabamba, así que nuestra aventura era agarrar un par de sándwiches, una botella de agua y empezar una caminata. Cuando yo hacía estas actividades con mis hermanos, mi papá, eh, disfrutábamos de tal manera que, para comenzar, desarrollaba un modelo de varón diferente, lindo para nosotros en medio de toda la violencia que se experimentaba también ya en nuestra época. Mi papá terminó siendo como un héroe para nosotros en principio, y, y gracias a Dios esa influencia despertó mucho cariño, mucha pasión para ser como todo varoncito, creo, explorador, aventurero, creativo a la hora de estar al aire libre. Viene como natural vivir al aire libre, desenvolverse allá, aunque requiere entrenamiento, etcétera. A la manera como nosotros desarrollábamos en casa era algo más empírico, hacer la fogata como podíamos, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue creciendo al punto que mi hermano y yo hacíamos aventuras solos en la cordillera del Tunay, hacíamos caminatas de fin de semana, etcétera.
Y yo recuerdo muy bien, tenía un pensamiento en mi mente. Señor, es tan bonito. O sea, Dios has hecho cosas tan lindas en tu creación. Um, ¿Por qué no la gente sale más a esto y te conoce y disfruta? Mira, esta pequeña idea, yo quiero comenzar de allá porque nuestros niños tienen este tipo de pensamientos sencillos. Dicen, ¿por qué no hacemos más de esto? Tienen ya la sensación de que hay cosas que están bien y cosas que están mal en la vida. Esa pequeña actitud, ese pequeño deseo que yo tenía, que también yo asumo y creo absolutamente que era Dios formándose ya todo un proyecto para mí. Dios mismo terminó regándolo con muchas experiencias de campamentos ya en los que yo mismo participé con las iglesias. Y recuerdo muy bien cómo cada año, procurando ir a estos campamentos, que por cierto era bastante esforzado lograr las finanzas, como lo es hasta ahora de pronto, y cuando lograba ir, pues yo terminaba siempre muy impactado, ya sea por las historias, por los juegos, por el paisaje, y disfrutaba mucho, ¿no? Los veranos, el invierno, yendo a algunos campamentos. Y cuando me fui haciendo más grande, ya en la misma iglesia teníamos un servicio de campamentos bastante grande con niños y adolescentes y pues eso fue consolidando. Me volví como un experto en hacer juegos y yo recuerdo muy bien, compraba los libros, no había internet para esa época, eh, recogíamos las ideas que teníamos culturalmente en los barrios, porque antes convivíamos mucho con nuestros vecinos, así que reinventábamos los juegos y recuerdo muy bien cómo yo hacía esto, escribía mi propio manual, ¿no? Para dirigir juegos, ¿Quiere para decir no... que no decías Google otra versión de este juego? Éramos mucho más sencillos, como digo, ha usado esa experiencia para, creo que hasta hoy, llevarnos hacia pensar las cosas, sí, más simplificadas, más sencillas, como fueron siempre. Bueno, la cosa es que avanzado el tiempo, ya entrado a la etapa de adolescente, terminando ya el colegio, yo me ponía a pensar en esto y es otra vez otra idea más que Dios supo preparar en mi corazón. Era, Señor, si esto es tan bueno, vivir al aire libre, compartir con los amigos sanamente, aprender de la creación, descubrirte en medio de todo esto. Si esto es tan bueno, ¿por qué en Bolivia no existe una universidad, un instituto que prepara a la gente para saber usar esos recursos formalmente, ¿no? Y yo entré en una etapa de frustración. Les voy a ser muy honesto, quizá ustedes también han pasado por eso, ¿no? Yo entré a esa etapa, como les decía, frustrado y pensaba, Señor, ¿por qué me hiciste nacer en Bolivia? ¿Por qué? Cuando yo veo que hay en otros países, hay entrenamiento en esto, ¿no? Aparte, ¿por qué me hiciste ser solamente de habla hispana? ¿Por qué no hablo 3, 4 idiomas para tener mucho más conocimiento y adquirirlo y compartir eso más? Bueno, estaba en esa etapa hasta que un día de esos, estando en un campamento, uh, mirando hacia las montañas, yo recuerdo muy bien, esta historia la cuento muchas veces, una de esas montañas allá en el campamento que Uña, a solas con Dios, me paré allá en medio de un campo deportivo y le dije, Señor, yo estoy dispuesto a renunciar a todo lo que tú me digas, pero tú vas a tener que hacerte cargo con este sentimiento que tú mismo has desarrollado en mí. Era tan intenso que yo sabía que tenía que dedicarme a hacer educación de alguna manera al aire libre. Para entonces no era pedagogo, ¿no? Tampoco. Entonces, tienes que hacer algo, Señor. Tienes que hacer algo. No sé cómo lo vas a hacer, pero aquí estoy. Fue
no mucho tiempo después que Dios envió un misionero en el camino, Ujú. en el camino mío, digo, porque el misionero ya estaba en Bolivia sirviendo en los campamentos ahí en Quehuiña, pero terminamos muy amigos. Él empezó a mentorear vida, desarrollamos esa relación y a la hora de darme cuenta, eh, entendí que Dios no me llevó a una universidad al exterior, no me hizo hablar muchos idiomas, porque me trajo al profesor a Bolivia y el profesor ya hablaba español. Les cuento eso porque algo sobrenatural así realmente ocurrió, Ujú. uh, debido a que el día que yo visité la universidad, el college donde él enseñaba, Ujú. él había sido toda una leyenda en esa universidad. Sí. Alguien, él siempre muy humilde dice, no, no fue nada. Él es así, Jay Wetzel, Ajá. ¿no? No, nada, yo también estaba nada más sirviendo y haciendo, pero él era pionero. Él era pionero ahí en su universidad y era pionero aquí en Bolivia para desarrollar liderazgo que haga servicio al aire libre. Entonces yo fui mentoreado por, yo digo, uno de los mejores Ujú. que hay en la época. Ujú. Entonces, querido Jonathan, así es como el Señor me fue formando y Jake Jacobo tenía muy buenos contactos con gente de la Asociación Latinoamericana de Campamentos Cristianos, eh, por medio de lo cual también me fui formando, Ujú. haciendo especialidad en todos los entrenamientos que la asociación tiene hoy por hoy disponibles. Durante, creo que el lapso de casi 8 o 10 años terminé todo el entrenamiento y luego dediqué el resto de mi vida, casi por otros 12 años, a ser solo instructor y trabajar administrando el campamento Quehuiño, eh, en el que hicimos muchas innovaciones gracias al entrenamiento que ya teníamos, porque el conocimiento finalmente lo podíamos tener en bandeja. Había muchos profesionales que habían ya trabajado elaborando manuales, agendas bastante prácticas para los entrenamientos y el uso de la metodología al aire libre y la recreación era y es fantástico. Es la currícula que tiene casi el mejor nivel en todo el mundo. La versión de español se ha estado traduciendo a otros idiomas por la calidad y la profundidad que tiene bíblica, teológicamente y académicamente en los otros ámbitos educativos, psicología, didáctica, ciencias de la educación, etcétera. Entonces hay cientos de instructores trabajando en esto actualmente en Latinoamérica y en Bolivia tuve la gracia de ser pionero también en el entrenamiento en los campamentos ya de manera formal con la currícula de la asociación. Bueno, esa es la dimensión del trabajo de los campamentos y la vida al aire libre, pero quiero responder también eh, respecto a lo que tú preguntabas, la importancia, ¿por qué deberíamos hacer esto? De desarrollar campamentos. Esto puede ser todo un boom en negocios, una nueva idea que cualquiera que sea emprendedor y que esté viendo este programa diga, oye, yo quiero hacer esto como un negocio. Se puede hacer, ¿por qué no? En otros países esto se denomina la industria de la vida al aire libre, la industria de la recreación. Y hay una industria siempre renovable, ¿no? Que tiene recursos de ese estilo. Y ahora, de Eh, hecho, están de moda lo que le llaman las economías naranjas, ¿no? Que van de la parte de pues, todo esto. Estas sí, economías alternativas que tienen que ver con recreación, con aventura, con aire libre, con naturaleza, ¿verdad? Entonces, es un sí, tema que está muy, muy latente el día de hoy. sí, para todo emprendedor en esto, todo lo que tiene que entender es una relación bien lógica y sencilla. Mientras las ciudades sigan creciendo, el déficit que se llama el déficit verde, es decir, el déficit por la vida al aire libre, de esta dosis de salir a la naturaleza es mayor. La ciudad crece, este déficit es mayor. Entonces, la alternativa para resolver ese déficit
que no solamente es el hecho de recreativo, sino el educativo, el transformacional, el espiritual, es el que va a continuar creciendo. Esa necesidad del encuentro con Dios va a seguir creciendo. Entonces hay una garantía especial allá para que cualquier emprendimiento a ese nivel no fracase. Tiene sus estrategias, tiene su etcétera. Pero eso es algo que se puede lograr, porque ahora hay mucho conocimiento al respecto, ¿no? Ahora, las ventajas de salir al aire libre en un campamento, o incluso una excursión, como le llamamos acá en Bolivia, son varias, pero para señalar, digamos, 4. Estas ventajas no distingue la dimensión de grupo en la que estés. Estas ventajas pueden ser muy fácticas, reales, a la hora de salir en familia, a la hora de salir en amigos, a la hora de salir con el curso del colegio, con el grupo de la universidad, a la hora de hacerlo con la iglesia o a la hora de hacerlo, no sé, con grupos mucho más grandes y a la hora de hacer el trabajo de campamentos con Young Life también. Una de las ventajas es el tiempo disponible. Es decir, ustedes saben que en la ciudad el uso del tiempo se ha lamentablemente restringido cada vez más al uso de mayor tecnología. Curiosamente, el tiempo disponible de todos es menor, porque todos estamos enfocados en las pantallas, cualquiera que sea el motivo, recreativo, de trabajo, lo que fuera. Entonces, eso ha coartado el tema del contacto personal, el diálogo profundo, la reflexión profunda, como seres humanos y en familia, en grupos pequeños. Eso en Bolivia es un golpe muy fuerte a la cultura, muy fuerte, porque Bolivia siempre se ha caracterizado por ser una cultura reflexiva al interior de su conexión social, lo cual ha dejado prácticamente de existir ya. Es enorme el vacío que existe allá. Entonces, el tiempo disponible es una gran ventaja. Es decir, cuando uno se va a un campamento, pues está enfocado en aquello y no en la tecnología. Está enfocado en las relaciones, no en un aparato inerte, ¿no? Entonces, allá de por sí hay una ventaja. Disponemos del tiempo de los demás y podemos interactuar en un programa organizado. Esta es otra ventaja. No necesitamos ser muy improvisadores, aunque la naturaleza de la creatividad un poco está en la improvisación, pero los campamentos pueden ser bien organizados, bien planificados, no obsesivamente detallados de pronto, de principio, pero al ser experiencias organizadas, ofrecen un buen uso de ese tiempo, así, de tal forma que hay impacto educativo en lo que se va haciendo, otra vez a nivel personal o a nivel de la red y de los demás. Otra enorme ventaja es que tenemos la posibilidad de tener aprendizaje fluido en lo natural. Hay una serie de habilidades personales que terminan como en un estanco cuando no interactuamos con lo natural. Cosas sencillas de la vida. Voy a decir algo loco, pero ya está ocurriendo en nuestras ciudades. Cuando a los niños les preguntas de dónde viene la leche, ellos pueden contestarte del supermercado, de las bolsitas. No tienen idea de que es una vaca la que la produce, una oveja, y qué función tiene eso al total de la realidad de la vida. No terminan de conectarlo hasta que lo ven, hasta que lo experimentan. Lo mismo sucede con los árboles a la hora de analizar frutos y la naturaleza de ellos. Y todavía algo mucho más profundo, Jonathan. Y uno de los factores de por qué deberíamos ir al aire libre. Sí, cuando terminas, tengo una anécdota con lo que dices que me hace un recuerdo que te voy a comentar. Pero por favor, adelante. Sí. En el marco bíblico cristiano, ¿por qué deberíamos ir al aire libre?
Ajá. Creo yo que la principal razón es porque antes de nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, antes de nosotros la creación ya daba testimonio de un Dios creador. Por decirlo Correcto. de otra manera, el evangelizador, el primer evangelizador, eh, ha sido la creación de Dios misma. Eso dice el libro de Romanos. Las cosas invisibles de Dios se han hecho claramente visibles a través de las cosas hechas por Él. Si el creyente sale a la naturaleza, no debe solamente mirar lo bello que es, no debe solo mirar lo placentero que resulta estar en medio de. El creyente tiene que discernir más allá de eso porque tiene la habilidad de hacerlo, es decir, tiene la capacidad espiritual de discernir mucho más que eso. Las cosas invisibles de Dios, dice, su deidad y su eterno poder son claramente visibles en la creación. La creación muestra a Dios y glorifica a Dios. El creyente tiene que poder ver estas cosas y compartirlas. Por lo tanto, el creyente puede profundizar de tal manera que puede deshacerse de la religiosidad panteísta, de tipo panteísta, de otorgarle deidad a las cosas creadas, Correcto. que es el origen de muchas religiones, incluyendo lo que es la cosmovisión andina, ¿no? Le dan Dios a las cosas creadas y no le dan honor al creador. El creyente, haciendo una revisión consciente, bíblica de la creación, puede fácilmente deshacerse de todo ese bagaje cultural para comunicar con propiedad que el objeto de adoración de la mayoría de las culturas no necesita hacerlo, sino que ellos pueden tener acceso directo al Creador y presentar a Jesús lo es. Entonces, esta es una habilidad que se desarrolla solo saliendo al aire libre, reflexionando, pasando tiempo allá en experiencias que facilitan esa reflexión. Es de esa forma que el creyente termina sólido en sus principios de la creación. Se deshace de los argumentos de la evolución. Deja de repetir discursos totalmente gastados y sin fundamento que se distribuyen por las redes. El creyente termina sólido en sus convicciones. Y el ambiente al aire libre y los campamentos brindan esa posibilidad. Entonces, es por eso que en Quehuiña teníamos programas enfocados específicamente a ese tipo de reflexión con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Teníamos planes para continuar haciendo crecer aquello, lo cual espero y anhelo que toda la gente que se ha ido entrenando durante los últimos años continúe con la visión, ya no solo en Quehuiña, porque Quehuiña, como bien has dicho, ha sido un referente desde los años 70 aquí en Bolivia y ha sido eventualmente el primer sitio de campamentos que ha difundido un modelo estructurado de programas de campamentos y de desarrollo de liderazgo en torno a esto. Entonces, todavía el Campa Quehuiña sigue siendo líder en aquello. Hay otros grupos lindos que han desarrollado la misma visión y siguen desarrollando ese trabajo, incluso mucho más profesional ya en el ámbito educativo propiamente. Así que ha sido muy bueno ser parte de aquello. Pero ahí mismo, en ese mismo escenario donde yo he estado dando la juventud prácticamente, en ese mismo escenario, Dios una vez más me agarra y me dice, José Luis, esto hay que dejarlo. Pero ese ya es otro capítulo de conversación. Entonces, hablando del... Ah, te decía, tengo una anécdota al respecto, porque de lo que decías, que muchas personas hoy
entienden la naturaleza o el aire libre a través de una pantalla, no a través de un encuentro real con el campo. Cuando vivíamos en Guatemala, teníamos bastantes grupos de extranjeros que llegaban a visitarnos y en uno de los grupos llegó un muchacho que era experto en café, ¿no? Y él trabajaba en unas cafeterías americanas que son gourmets y tienen una serie de cafés, etcétera, etcétera. Bueno, los llevamos a hacer zipline, ¿no? Para los que no se ubican, estos son eran dos cerros, dos montañas y había cables que pasaban de una montaña a la otra y tú te lanzabas en el cable y para llegar de un lado al otro y eran 10 cables, si no estoy mal, subías a pie a la cúspide de la montaña y de ahí bajabas en cables. Y en lo que estábamos haciendo eso, en la subida, él nos empieza a hablar del café, de los tipos de café, y etcétera, etcétera. Y entonces yo le pregunto, oye, qué excelente que te guste el café, ¿sabes dónde estamos? Y me dice, sí, en un parque natural. Y le digo, sí, pero mira todas las plantas que te rodean. ¿Qué plantas son? Y empieza a mirar, a observar. Y me dice, no, la verdad no conozco. Era un cafetal. El lugar donde fuimos era un cafetal. Era un cafetal, una finca cafetera que dadas las montañas aprovechó el lugar, la geografía del lugar para armar el zipline y sacarle una plusvalía turística. Pero lo gracioso es que este hombre experto en café nunca había visto una planta de café. y, y tenemos este tipo de experiencias hoy, ¿no? Tenemos que son más comunes de lo que uno pensaría, de, de situaciones así. Sabes, Jonathan, es muy importante a esta altura de la vida, con tanta tecnología y conocimiento, que como todos saben ha sido aceleradísimo los últimos 20, 30 años, el conocimiento, pero o sea, no sé cuántas veces más, dicen los expertos, Jonathan, ya no sé, 100 veces más, 200 veces más. No, ¿No? sí, pero no estoy seguro del dato exacto, pero sí se ha multiplicado, ¿no? Enormemente. Bueno, porque a lo que quiero llegar es, a esta altura de la vida, tenemos que tomar ventaja de todo ese conocimiento. El problema no es la información, el problema desde hace unos 15 años atrás es cómo usas esa información. Y toda esa información te sirve para mejorar, para cambiar, para transformar realidades que deben ser transformadas. Hay que hacerlo. Nosotros cuando hacíamos campamentos hacíamos en lo más básico, éramos muy empíricos, como te digo, ¿no? Y yo he pasado por esa etapa. Sí. Pero a esta altura hay que entrenarse, hay que conocer, hay mucho conocimiento en torno a eso. Y por mencionar otra ventaja de salir a un programa educativo de campamento, es que el personal tiene que estar entrenado, ¿no? Y la calidad de ese entrenamiento garantiza ese resultado del que estamos hablando, que no es idealizado, es ideal, ahora es real, ¿no? Siempre que el personal esté entrenado en todas las áreas, desde la programación, la recreación, el manejo de grupos pequeños, todas las experiencias especiales que se van a desarrollar en el programa, etcétera. Entonces, hay entrenamiento para todo eso. Incluso hay entrenamiento específico para desarrollar estudios bíblicos al aire libre, que tienen uso diferente de ciertas técnicas a la hora de hacerlo en el campo o en el contexto de un campamento, que no es igual a tenerlo en la escuela dominical o en el culto, ¿no? Correcto. Entonces, hay que tomar ventaja de esos entrenamientos que están totalmente disponibles, accesibles ahora en Bolivia, ¿no? Ahora avancemos, porque tenemos la idea de salir al aire libre, de por qué hacerlo, la importancia de eso y cómo Dios escoge a José Luis desde pequeñito, desde que era un niño, y va plantando sueños en él. Y en un momento le envía un maestro del extranjero, ¿verdad? Y lo conocemos como Jacob o Jacobo Wetzel, también un pionero. Además, como dices tú, un referente en la Universidad de Montreat, aquí en Carolina del Norte, a 2 horas de donde yo estoy. Un hermoso lugar.
Y, y realmente Dios envía a Jacob con una visión, con un sueño de establecer este tipo de ministerios en Bolivia, y ahí se encuentran dos destinos diseñados por Dios, José Luis y Jacobo. Y entonces lo mentorea a José Luis, y en un momento el tiempo de Jacobo en Bolivia termina, se tiene que ir, y José Luis queda ahí dirigiendo el sitio de campamentos, y también por esa misma pasión lo lleva a un siguiente nivel, digamos así, lo latiniza, ¿verdad? Porque siempre hay una diferencia de lenguaje, de léxico, de cultura, y ahora, como bien decía, la Asociación de Campamentos a nivel latinoamericano es un referente, y José Luis es parte de eso, trae también esto a Bolivia, y en un momento Dios le dice a José Luis, pero esto terminó. Yo te quería aquí hasta aquí, y ahora vámonos por otro lado. Eh, y yo me acuerdo un día que estábamos charlando en Queguiña, hace años, eh, del salón, no es el templo, pero donde estaba la chimenea grande, el salón grande de Queguiña. La capilla, sí. La capilla, la capilla. Hay una bajadita de pasto, ¿verdad? Y estábamos ahí charlando. Yo te pregunté, José Luis, ¿y qué vas a hacer cuando Dios te diga, se acabó tu tiempo en campamentos? Te tengo que ir a otro lugar. ¿Qué te respondí? Ya estoy curioso. No creo que ese día llegue. Ah, qué cosa. Eh, pero, pero la verdad es que a veces Dios es así, ¿no? Nos toma de aquí y nos lleva a otro lugar, y nos dice, ahora yo quiero trabajar otra cosa a través de ti y en ti. Y entonces Dios empieza a incomodar a José Luis por otro lado, y le dice, sí, es necesario la naturaleza, es necesario salir, es necesario agarrar a la gente de la ciudad y llevarla a otro lado para experimentar a Dios, para experimentar la vida en otro nivel, y confrontar muchas realidades como las que dices bien del animismo, del politeísmo, de la idolatría, del desconocimiento de la creación. Pero luego Dios le dice a José Luis, pero también hay trabajo que hacer en la ciudad. Hay un grupo de adolescentes en Cochabamba que no están siendo pastoreados, que no están siendo discipulados, que no están siendo alcanzados, y alguien lo tiene que hacer. ¿Quién irá? Y otra vez recordamos el llamado de Isaías capítulo 6, ¿verdad? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y entonces Dios agarra a José Luis, y creo que no tan cariñosamente como la primera vez, sino que esta vez le saca la silla y le dice, nos vamos por acá. Y llega la aventura de Young Life. Y si puedes aprovechar de contarnos qué es exactamente Young Life, cómo funciona, de qué trata, y cuál es el valor de tener este tipo de ministerio en medio nuestro, y por qué las iglesias. Son varias preguntas, pero enfoquemos integralmente Young Life. Hablemos de que no lo conocemos, qué es, cómo funciona y el por qué es importante para las iglesias, por qué las iglesias deberían considerar este tipo de ministerios y aplicarlos. Y quiero decir de antemano y explicar a todos los que nos ven que Génesis ha estado involucrada de una manera u otra con Young Life desde el inicio de Génesis y desde el inicio de Young Life. Es decir, desde el principio oramos para que Dios ponga personas idóneas en Génesis para que puedan ir y formar parte del equipo de Young Life. Y siempre hemos promovido en los adolescentes de la iglesia que participen de este ministerio, porque lo hallamos como algo muy importante. Pero antes de decirles el por qué yo como pastor veo tan importante a este ministerio, lo que hacen, quiero darle la palabra a José Luis para que él, como representante del ministerio, lo presente. Por favor, José Luis. Claro que sí, gracias, Jonathan. Y en honor a la verdad, debo mencionar, porque tengo la esperanza de que algunos amigos y hermanos que han sido parte de equipos en los que he trabajado antes escuchen esta conversación. Decía, en honor a la verdad, debo reconocer y ser enfático que la historia mía y la historia de los campamentos en mi vida y lo que me tocó hacer en Queguiña no es un capítulo de 2 personas nada más, hay muchos equipos ahí relacionados por generaciones, muchos voluntarios lindos,
que han pasado muchos retos, que han coadyuvado al crecimiento del desarrollo, no solo del campamento, sino del quehacer de esta nueva cultura de hacer campamentos Perdón, una a nivel interrupción mundial. veloz ahí. Porque uno de esos Sí, voluntarios, los hemos visto, yo he ido muchas veces a Queguiña, pero nunca he sido realmente un voluntario Queguiña, pero he amado ese lugar. Después, he tenido mucho corazón por ese lugar. Pero uno de esos voluntarios fue mi hermana menor, Jessica. Y yo me acuerdo porque en sus vacaciones Jessica esperaba que acabe el año escolar para meterse a Queguiña. Y era campamento tras campamento tras campamento. Y un día me acuerdo, mi papá le dijo, esta casa no es tu lavandería personal porque llegas con tu ropa sucia del campamento para lavarla, empacar otra vez y volverte a Quehuiña. Pero yo digo pues, que si no fuera ese espacio, muchas de esas jóvenes y adolescentes de mi generación, de la generación de mi hermana, que somos muy cercanos en edad, tal vez no hubieran crecido en la fe como lo han hecho. Era un sitio de mm, seguridad, un sitio de desarrollo, un sitio de poder salir de un entorno de mucha dificultad en la fe en esas épocas, cuando era para muchos muy difícil ser cristiano en nuestra sociedad boliviana, y tenían un lugar seguro donde desarrollarse, donde fortalecer su fe, al mismo tiempo que ser formados y servir. ujú. Entonces, perdón ese paréntesis, pero quiero decir que lo que dices yo lo he visto muy cerca en el hogar, ¿no? Adelante, Jota. Sí, y es que todo tiene su origen allá, Jonathan. Es decir, a la hora de Dios llevarnos a un momento en el que finalmente podíamos ver que esa es la forma en la que debemos vivir comunidad, dejando ciertas comodidades de la vida típica creada artificialmente en la ciudad. Uh -huh. Eh, pues tenemos la posibilidad de ver algo que es real, no es otra vez solo un idealismo, es algo concreto. Hemos logrado con un equipo enorme de voluntarios, de mentores, por lo que se llamó también el equipo de campamentos de Quehuiña, luego actualmente el comité de campamentos, Uh -huh. etcétera. Por medio de todos esos equipos que fueron transformándose en el tiempo, renovándose, etcétera, se logró tener una realidad concreta. Es decir, ya tenemos algo a lo que siempre podemos invitar a las nuevas generaciones. No solamente a ser consumistas del programa, sino a ofrecer su vida en servicio por medio de esto que estamos haciendo. Entonces, por principio, pues, había que respetar lo que la palabra dice y aplicarla muy bien. Somos hermanos, somos familia. Esto es algo que se hace juntos, ¿no? Y cualquiera que respeta esos principios, ¿no? De ser uno en Jesús y vivir en comunidad saludable, va a experimentar éxito y que ha vivido. Y justo los momentos de mayor tensión o conflicto, como en cualquier organización, es cuando eso se abandona también. El vivir, el respetar, el crear comunidad, el desarrollar líderes, etcétera. Cuando eso no se respeta, también se cae como en el resto de las organizaciones, ¿no? A pesar de que tenga muchas virtudes. Esto puede ocurrir no solo en un campamento, puede ocurrir en la iglesia, puede ocurrir en cualquiera de los organismos que creemos. Entonces, pero la ventaja de haber visto algo concreto, a mí también me llevó a pensar algo. Y eso es lo que Dios trabajó y pone pie a lo que es el tema de Young Life. Querido, después de ver el resultado durante tantos años en chicos y chicas como la vida de tu hermana, de ti mismo, en mí mismo, de ver el impacto y centenas de personas que hemos visto en otras ciudades aquí en Bolivia. Señor, ¿cómo no hacer esto para más jóvenes? Tenemos que seguir haciéndolo. Y ahí entró un deseo, pero visionario y desesperado por hacer crecer sitios de campamentos. Así comenzó en realidad. Irnos al trópico, desarrollar un nuevo sitio, alcanzar a la juventud allá. Cuando todo el mundo salía escapando del trópico, nosotros estuvimos pensando en entrar y establecernos allá para dar lo que sucede hoy con la juventud en el trópico. No hemos logrado hacer eso, lamentablemente. Y hoy estamos viendo
que es supremamente necesario, una vez más, ¿no? Pero el llamado era, jóvenes, tenemos que lograr que más jóvenes vivan esta experiencia de estar en comunidad, de ser cuidados y desarrollar su relación con Dios. Entonces, la pregunta inicial fue, Señor, ¿cómo cuidamos a más jóvenes? ¿Cómo hacemos que más jóvenes te conozcan? ¿Cómo lo hacemos? La razón era porque en los campamentos tenemos una experiencia hermosa durante algunos días, ventajas que ya me tocó exponer, pero la pregunta de fondo era, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Después de esta experiencia linda, profunda que queda, aunque una buena cantidad se involucre como voluntario, la gran mayoría no lo hace. Vuelven a las ciudades y decíamos y solíamos decir que la batería les dura 1 mes, 2 meses, esa energía que reciben de los nuevos amigos, esos recuerdos, les dura 2 meses y luego se viene apagando poco a poco. ¿Quién hace el trabajo de continuar haciendo crecer a estos chicos? Porque los adolescentes, los niños, los jóvenes dependen mucho de lo que el adulto puede hacer con ellos en lo posterior. Entonces, al no haber gente, voluntariado en las ciudades activo para hacer recepción de ese resultado de cada temporada de campamentos, la inquietud era por encontrar una forma en que logremos hacer eso nosotros. Obviamente eso hizo mucho más amplia la visión y la meta. Y también se corría el riesgo de ser muy dispersos, ¿no? Porque hacer campamentos, crear nuevas cosas a ese nivel y también atender a los jóvenes en la ciudad, estaba técnicamente creando otro ente, ¿no? Entonces, en ese caminar yo me puse a buscar y orar, pero más que todo yo diría, otra vez ese diálogo interno que debo resaltar para todos los que nos escuchan y nos ven. Esos diálogos internos con el Señor son muy importantes, donde el Señor se desea en el corazón y luego te plantea visión, ¿no? Esa inquietud que tenía y ese deseo que yo profundo de llegar a los adolescentes, ya no solo en Cochabamba, sino en Bolivia, me hizo llegar a la conclusión de que Uña no era suficiente. No íbamos a poder hacer esto. Si bien siempre se puede hacer un pedacito, como se dice, pero el llamado era fuerte para hacerlo con todos los más posibles. Conocer a Jesús y que le sigan era ya el deseo en el corazón. Entonces me puse a buscar y ahí sí ya Google estaba en su máximo. ¿Sí? Me puse a googlear increíblemente. Me puse a googlear. Ya hubo una iniciativa. Yo escuché del nombre de Young Life con un misionero muy amigo, es muy amigo de Jay Wetzel, ¿no? Sean, justamente el fundador de la Red Juvenil. Sean hizo un esfuerzo de establecer Young Life en el Colegio Carachipampa, para los que no conocen esa parte. Como misionero intentó hacer algo para los hijos de los misioneros y tuvo sus falencias. Un diálogo personal que tuve con él me explicó en qué consistió todo eso. Eventualmente esa iniciativa que tenía él y algunos jovencitos que se unieron terminó lamentablemente apagándose. Para entonces yo no miré con atención lo que era Young Life, yo lo veía más como la iniciativa de un misionero que quería hacer algo en el colegio, punto, ¿no? Y en honor a la verdad fue la vez que yo escuché del nombre, pero no fue 5 años después, creo más, o 6 años después, ya con esto en el corazón que acabo de comentar, que yo mismo empecé a buscar y pues me encontré con Young Life en el internet. Y en el internet, al entrar en la página web de Young Life, encontré el nombre de Bolivia, pero Bolivia estaba en una oración que decía, estamos orando para que al cabo de los siguientes 2, 3 años en Bolivia se levante el ministerio de Young Life. Yo leí eso no sé veces. Me encantaban sus videos, me encantaban las actividades porque combinaba campamentos y discipulado. Entonces, Dios usó eso para conquistar mi corazón y ponerme atención en Young Life.
indagué un poquito más y tuve la oportunidad, gracias a Dios, en una de las visitas justo a Carolina del Norte, de visitar el campamento Windy Gap de Young Life, ahí cerca. Y fue un hermano que estuvo en Bolivia dándonos en un viaje misionero que me dijo: José Luis, ustedes hacen lindos campamentos en Bolivia, es verdad, pero tienes que ver esto que te voy a mostrar, porque mis hijos son voluntarios ahí, tienes que ver lo que están haciendo. Y dije, bueno, aquí estoy, vamos. Y me fui para allá. Y fue impresionante. Lo que vi era exactamente lo que yo anhelaba. ¿Qué es lo que vi? Era un campamento hermoso, para comenzar, el cielo mismo, en cuanto a la manera como Young Life en Estados Unidos cuida sus sitios de campamentos, es impresionante. Pero lo más hermoso era que ese campamento rompía muchas reglas de lo estandarizado. ¿A qué me refiero? En los campamentos típicos, los acampantes tienen que tener un código de vestimenta y respetarlo. No sé, se establece culturas, ¿no?, en cada país, pero especialmente en cuanto al código de vestimenta, yo me acuerdo muy bien porque las políticas las aprendimos por medio de la Asociación Latina también, que era una adaptación de la versión americana cristiana. Pero yo Live rompía esos esquemas, porque yo veía chicos como en la playa, en un campamento, caminando así. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿No? Nadie lo va a entender así nomás en Bolivia, esto si tengo que hacer cosas buenas, ¿no? Pero el hecho es que había música no cristiana sonando en los patios. Y como digo, parecía una playa, nada más. Y decía, ¿cómo es esto? Al cabo del día, cuando yo llegué a la sesión de la charla en la noche, los líderes me dijeron, ahora tienes que ver esto. Y lo que hicieron, pues, era una reunión de club, ¿no? Se llama en Young Life una reunión especial, que les voy a contar luego. Pero esa noche tenían reunión de club y los chicos cantaban a voz en cuello canciones que a ellos les gustaba y habían aprendido una o dos canciones cristianas. Pues la mayoría de esos chicos no conocían a Jesús, no los conocían. Estaban en un campamento con sus amigos disfrutando, punto. Pero ya estaban escuchando de Jesús finalmente en el campamento también. Así que les encantó la idea y lo cantaban, y aparte que los líderes motivaban mucho a esto. Y finalmente salió uno de los líderes para dar una charla. Al final de esa charla, los grupos de cabañas se fueron en grupos pequeños y lo que yo veía ya no era una playa. Esa noche, a la orilla de la piscina del pequeño lago que tenían, yo veía grupos pequeños de jóvenes llorando. Estaban ellos tomando sus decisiones, estaban diciéndole sí a Jesús. Pues la invitación en la charla era esa: estamos frente a Jesús y Jesús te está invitando, ¿qué vas a hacer tú? El líder que me guiaba en este pequeño paseo, tour, durante toda esa jornada, me decía: José Luis, todo lo que hacemos, lo hacemos para este momento. Y claro, yo no me quedé corto y le pregunté, ¿y después qué? Ok, estamos bien en el término, en tema de campamento, pero ¿y después qué queda? Y él me dijo esto: ¿sabes qué, José Luis? Estos jóvenes son amigos de los líderes mayores que están con ellos en este momento. Cuando ellos vuelvan a sus pueblos y a sus ciudades, ellos van a seguir juntos. Ese líder tiene la responsabilidad de continuar desarrollando la vida de ellos. Mi respuesta fue inmediata: esto es lo que necesito hacer. Esto debo hacer. Y pasaron 3 años hasta que finalmente logré el contacto con Enrique Vargas, el actual director de la región Amazonas, que fue alcanzado, conoció a Jesús por medio de Young Life Perú. Young Life es una organización global, más de 100 países tienen a Young Life activo. Tiene miles de personas trabajando como staff, pero ese staff es un staff misionero. Son siervos, misioneros, que levantan sus recursos, sus finanzas, para servir y alcanzar a la juventud en todos sus países. Y al mismo tiempo,
ellos no solos, sino acompañados por equipos lindos, capacitados de voluntarios, desarrollan lo que es el ministerio de Young Life en cada país. Entonces, Young Life, al haber sido fundado ya en 1941, tiene una trayectoria enorme de experiencia. Más de 70 años alcanzando a las nuevas generaciones. Y gracias a Dios, en Bolivia se ha establecido hace 3 años, ¿no? Somos los juniors, los aprendices de la región. Estamos junto a Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, y rodeados también de Young Life Brasil, Young Life Patagonia, Young Life hasta presente en Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay. Entonces, hay gente de liderazgo que ama a la juventud, ha sido motivada por el Señor para llegar a la juventud, no solamente haciendo campamento. Young Life privilegia el uso de algunas estrategias que puedo pasar a explicar en qué consisten rápidamente, para que tengamos un panorama de lo que Young Life realmente hace, además de llevar a los chicos a un campamento y a un contacto con la naturaleza. Por favor. Pero, bueno, esa es la larga historia de cómo llega y esto que es muy particular de Young Life y que hay que entenderlo. Young Life es un lugar para que los jóvenes cristianos, sobre todo los más maduros, ¿verdad?, puedan compartir su fe con sus amigos no cristianos. Entonces genera espacios en los que la fe se puede presentar de una manera que, quiero ponerlo así, es muy difícil para un adolescente decirle a un amigo vamos a la iglesia, a menos que estén en circunstancias muy, muy particulares, ¿verdad? Pero el enfoque oficial de Young Life es justamente poder que los chicos puedan generar un club de amigos, un ambiente donde se sienten conectados, donde se sienten que son ellos mismos y puedan decirle a su amigo, che, vamos esta tarde, vamos a ir todavía, vamos a un club, vamos a un evento, vamos a un lugar donde hay música, donde hay comida, donde hay juegos, etcétera, etcétera. Y los chicos puedan entrar y sentirse que encajan, sentirse que se les habla a ellos, que se les habla en su idioma, que pueden ser ellos mismos. Y ahí conectarse con Dios y por ese medio introducirse al caminar de la fe. Y eventualmente se ve esa transformación en sus vidas. No es el clásico enfoque de decirle, ok, bienvenido a la iglesia, para entrar tienes que hacer esto, y luego te aceptamos, ¿verdad? Sino más bien es, ven cómo eres y en el camino Dios te va transformando. ¿Correcto? ¿Estoy en lo correcto? Así es, exactamente. Eres todo un líder de Young Life, Jonathan. Y entonces pasemos a las estrategias que nos mencionabas, ¿no? O al estilo, al enfoque, cómo se maneja Young Life. Y quiero volver a recordar, perdón, antes a quienes nos ven, que los links de Young Life están en los comentarios de este video y también para los que nos ven en YouTube, los links de Young Life van a estar en las pantallas y posiblemente nuestro gurú de la tecnología, nuestro querido Dani, que siempre está monitoreando estas charlas, posiblemente haya puesto también ya en el live, en el Facebook Live, los diferentes links. Pero si no, todos los links de Facebook y de páginas web para acceder a Young Life están aquí en los comentarios en Facebook y están en tu pantalla y en la descripción de este video en YouTube. Perdón, José Luis, ahora sí. Estrategias, ¿cómo funciona Young Life? Porque después de eso se nos va a ir la hora y tengo una pregunta que es fundamental que te quiero hacer antes de terminar. Así que cuéntanos esto, cómo funciona Young Life, cuáles son las estrategias y ya lo hemos dicho implícitamente, pero seamos explícitos, ¿por qué a la iglesia le interesa adoptar este tipo de clubes? Ok, muy bien. Bueno, en definitiva, el uso de las estrategias ha tenido un desarrollo importante en el transcurso de toda su historia en Young Life. Pero curiosamente, estas estrategias han permanecido en el tiempo, de pronto en el estilo y la profundidad, las versiones han cambiado un poco según el contexto. Pero no es otra cosa que la estrategia de Jesús, haciendo amigos con la gente que les rodea.
el voluntario adulto generalmente, no pueden ser los mismos adolescentes, alcanzando a los adolescentes. Ellos pueden ser muy buenos amigos entre ellos, pero es necesario el adulto, el mayor, que hace el trabajo, ¿no? Porque tiene pues criterios ya más maduros para trabajar entre ellos y también respetarse de lo que es invitar a una amistad, porque ser amigo es una responsabilidad y ofrecer esa amistad a sí mismo. Entonces, el adulto voluntario en Young Life ser entrenado definitivamente y altamente entrenado en estas estrategias para mostrar adecuadamente no solo la organización, sino a Jesús mismo. Jesús siempre tuvo un acercamiento amistoso con todos los seres humanos, desde que estuvo en la tierra hasta hoy. Él no obliga a nadie, siempre está invitando a una relación. Entonces, el adulto en Young Life no hace otra cosa que hacer eso. A eso le llamamos, esta estrategia es el trabajo de contacto. Contacto con los adolescentes de ellos es en su contexto. No esperamos que vengan a la iglesia a la que somos parte. De una vez, no esperamos eso, aunque por la gracia de Dios muchos adolescentes llegan, pero se han debido dar cuenta, llegan, pero no tenemos algo especial para ellos. Tenemos el formato clásico, escuela dominical o no sé, una reunión juvenil, pero no tenemos algo específico para chicos que están introduciéndose en el conocimiento de Dios y comenzando posiblemente una relación con Él. Y entre medio no tenemos la alternativa de adultos que se dediquen a ellos, cuidándolos como amigos. Y Young Life ofrece justo aquello. Hacemos contacto, chicos están donde estén, ¿no? Puede ser a la puerta de un mall, en un campo deportivo, puede ser en el colegio, por medio de las relaciones naturales. Los papás que son voluntarios de Young Life pueden hacer contacto con los amigos de sus hijos, en los eventos deportivos, no sé, en el contexto incluso de los estudios, de los proyectos que les toca hacer a sus hijos, con sus amigos. El asunto es adultos siendo amigos sinceros, honestos con ellos, realmente interesados en ellos. Los adolescentes se dan cuenta cuando un adulto no está realmente interesado en ellos y está planeando llevarlos a ciertas cosas nada más. Por eso es que el intento típico de llevarlos a la iglesia casi forzados no funciona con ellos. Ellos automáticamente ponen un bloqueo mental allá, ¿no? Entonces, desde el lenguaje de misiones, desde el lenguaje misionero, estamos hablando de entrar al mundo de ellos, donde su lenguaje es otro, sus hábitos son otros. Entonces, el establece ese puente entre el mundo de los adultos y el mundo de los jóvenes para que ellos entiendan que esto es dialogable, hay encuentro aquí, pero principalmente entre Jesús y ellos. Entonces, el trabajo de contacto se da de manera permanente. Por cierto, se dice que Young Life puede existir sin las demás estrategias, pero sin el trabajo de contacto, Young Life no existe. Porque nosotros vamos donde ellos están. El líder toma tiempo, organiza su agenda para hacer contacto. Y en las circunstancias actuales que nos toca vivir, un buen líder de Young Life está haciendo contacto por WhatsApp. Ya preguntándoles desde cómo está la mascota, desde cómo comieron, hasta qué planes tienen para el futuro, cómo la están pasando, etcétera, y tener para orar juntos también. Todo es a lo que le llamamos trabajo de contacto. Es un desarrollo, más bien, de una relación de amistad entre los líderes y los chicos que son parte del grupo de Young Life. Otra de las estrategias que utilizamos de manera natural, engrana en el proceso del trabajo de contacto, son los clubes. Los clubes son eventos donde, como bien decía Jonathan, los adolescentes se sienten bienvenidos. Una vez a la semana se destinan 2 a 3 horas como un espacio especial, específico, solo para ellos. Sus amigos, ellos más los líderes que ellos ya conocen, ¿no? Un adolescente nuevo, cuando llega a un club de Young Life, debería poder ver esto, que es bienvenido desde que aparece ahí en la puerta. Bienvenido por los que no lo están juzgando, ni le están
todo el rato por cómo venga, por cómo hable o por cualquier cosa. Él se siente bienvenido tal y como es, ¿no? Puede expresarse espontáneamente y con toda libertad. Ese club tiene que poder, ese club tiene que mostrar que el centro de esto es pasar un buen momento, divertirnos realmente y divertirnos sanamente, ¿no? Sin provocar pelea, conflictos, etcétera, en el tiempo de estar juntos. Entonces hay un tiempo de recreación muy bonito, que es un tiempo de celebración de la vida, porque tenemos un pequeño refrigerio y comemos, cada quien agarra lo que hay y come, si hay mucho, comemos mucho, si hay poco, comemos poco, y la pasamos así. Cuando un adolescente ve que esto es su grupo, su club, incluso hay adolescentes que llevan algo para comer también, porque saben que hay ese tiempo para comer, porque ya lo ven como suyo. Ellos empiezan a invitar a sus amigos, porque ven que ese es su club, y los líderes les muestran aceptación incondicional. Más hay otro tiempo también en el tiempo del club. Es una charla, una pequeña charla que presenta a Jesús como Él es, la disposición que tiene Jesús para establecer una relación con ellos. Aún Jesús siempre invitándoles a que se acerquen a Él. Tomamos pequeñas porciones de la vida y de la historia de Jesús y la planteamos en un lenguaje comprensible, sencillo para ellos, no dura más que 10 minutos. Podemos culminar con una pregunta para reflexionar un poco. Oramos, si se da el tiempo. A veces tenemos un tiempo para cantar. Si es que especialmente el club se desarrolla después de los campamentos, pues los chicos tienen fresco una canción en la mente, pues y lo cantamos. No siempre cantamos en un club. Y también tenemos un lindo tiempo de contacto natural. Después de la charla nos damos unos 15 minutos o más para seguir dialogando y que los líderes espontáneamente conversen. Pues es un club de amigos, ¿no? Al que queremos que ellos vuelvan cada semana. Le llamamos a un club las mejores 2 horas de tu semana, ¿no? A la que esperamos que ellos vayan y no falten. Esa es otra de las estrategias de online, de establecer el contacto con ellos permanente, ¿no? Divertido. Bueno, la otra estrategia son los campamentos, por ventajas que ya he mencionado, y porque además esto nos permite dar pasos organizados en la estrategia de Young Life, porque Young Life los campamentos los tiene también especializados. Puede ser un campamento para nuevos, donde la mayoría son nuevos, es decir, chicos antiguos del grupo de Young Life invitan a sus amigos, y cuando la mayoría son nuevos, a eso le llamamos un campamento de nuevos, o para nuevos, ¿no? Normalmente eso está ocurriendo en diciembre o en enero aquí en Cochabamba y en el resto de ciudades. Luego, tenemos los campamentos de crecimiento. Son campamentos más al estilo de lo que hacía Quehuiña, digamos, ¿no? Campamentos donde uno va y hay un programa estructurado en torno a cierta temática o ciertos pasajes bíblicos en los que vamos desarrollando la fe en mayor profundidad. Estos campamentos de crecimiento también tienen el propósito de ir ya viendo cómo perfilan estos adolescentes en su, ¿no? Orientar sobre sus decisiones, darles más consejos, continuar con la relación de amistad, pero entre ellos siempre destacan algunos que quieren ser líderes también de Young Life. Entonces, a ellos los empezamos a invitar para que sean protagonistas en ciertas actividades. El campo de crecimiento ofrece todo ese contexto para ver el desarrollo de ellos igualmente. Luego hay campamentos específicos para liderazgo, campamentos de entrenamiento, campamentos de aventura, que son parte de todas las estrategias. Entonces, la versión es campamentos diversos, con objetivos específicos también y bien estructurados todos ellos. Entonces, cuando estás en Young Life, eventualmente vas a ir a un campamento, a cualquiera de ellos. Y bueno, la otra estrategia importantísima son lo que nosotros le llamamos los jams. En el lenguaje más, ¿cómo se dice? Eclesial. Reuniones de discipulado, así le llamamos, ¿verdad? Correcto. Para el cristiano clásico. Eso, el clásico cristiano. En Young Life le llamamos jams. Significa
Jesús, amigos y más, es una sigla nada más. Es decir, Jesús es nuestra prioridad. Estamos en amistad, pero hay mucho más que eso a la hora de estar en un jam. Es natural debido a que cuando los adolescentes entregan su vida a Jesús y son ya nacidos de nuevo, el apasionamiento que el Espíritu Santo pone en ellos desarrolla naturalmente en el deseo de conocer más acerca de Jesús. Conocer la Biblia realmente dice de Dios. En profundidad. Hasta antes de eso estamos como entrando en un vínculo de amistad, de dialogar y hablar su idioma, compartir tiempo juntos a través de los campamentos, presentar a Jesús. Pero un jam ya es un escenario de crecimiento espiritual, bíblico, ¿no? Todo es también, es decir, integralmente. A Young Life no hay que verlo como algo sectorizado por estrategias. Young Life es práctica de todo esto, ¿no? Pero un jam tiene esa virtud y esa vocación. Hay chicos que no conocen a Jesús que también pueden ir a un jam, eso no es ningún problema y eventualmente van a conocer ahí también. Incluso un jam es abierto, no tiene ningún problema, pero sí es claramente diferente a un club, ¿no? Es claro. Estudiar, ayudándonos con algún manual que haya por ahí. Young Life no tiene desarrollado una currícula grande ni extensa. Tomamos ventaja de la bibliografía que ya existe en torno a estudios bíblicos para adolescentes, entonces vamos usando estos materiales, porque otra vez lo esencial va a seguir siendo la carta abierta, que es el líder. El líder siempre es el espejo, ¿no? Siempre va a ser este Jesús caminando entre los adolescentes. Entonces, incluso el material, no digo que termina en un plano, en tercer plano, pero realmente el primer plano sigue siendo la vida del líder, la manera como el líder los trata, cómo les hace sentir bienvenidos en el entorno de un estudio bíblico. Y es un milagro, Jonathan, ver adolescentes estudiando Biblia. Es un milagro. Porque quieren. Exacto, porque quieren. Entonces, cuando sus hijos les digan, papá, tengo que ir a mi jam, salten al cielo, celebren, porque hasta que eso ocurra, muchas otras cosas tienen que ocurrir, y ese es el trabajo del ministerio de Young Life, hacer que eso sea posible. Por eso es que los líderes se agotan y se desvelan y trabajan horas y horas voluntariamente, porque están obedeciendo a Jesús para alcanzar a los adolescentes. Así que, Jonathan, esas son las estrategias básicas y sencillas de Young Life. No estamos haciendo uso de estrategias masivas, porque en Young Life privilegiamos el grupo pequeño y las relaciones personales, por esa razón. Por eso que Young Life no es conocido como un movimiento que mueve miles y miles de jóvenes en eventos. ¿Sí? No es así conocido ni va a serlo, creo, en el futuro. ¿No? Bueno, se nos ha ido la hora en una charla tan bonita, una charla tan extensa, una charla en la que hemos hablado de la juventud de una manera muy práctica y concreta. Yo quisiera cerrar con esta invitación para los que nos escuchan a 3 niveles. La primera invitación es para los papás. Yo no logro entender, y de verdad a veces, cómo hay papás que prefieren que sus hijos estén en cualquier cosa menos en el caminar con el Señor. Hay papás que a veces hasta se molestan de que sus hijos vayan a la iglesia. Y la verdad es que no hay mejor lugar para tus hijos que en la presencia de Dios. No hay lugar más seguro, no hay lugar más bonito. Si tienes hijos adolescentes y a veces los papás están jalando los pelos, no sabiendo qué hacer con ellos, a veces piensan que toda actividad recreacional para los chicos es extremadamente cara. ¿Y cómo voy a hacer? Pues aquí tienes una buena oportunidad. Ingresa a la página de Facebook, mándales un mensaje, comunícate con ellos. ¿Dónde hay un club? ¿Cómo puede ir mi hijo? Es un espacio seguro, es un espacio bueno y es un espacio que no te va a salir un ojo de la cara. La primera invitación es para los papás, importantísima. La segunda invitación es para los pastores como yo, mis colegas, que a veces o renunciamos a la adolescencia porque decimos esta edad es imposible
le ponemos un paréntesis en la iglesia y de la escuela dominical pasan al grupo de jóvenes. Y a veces ves lamentablemente chicos de 12, 14 años en la misma reunión con chicos de 30, 35 años porque no hay un espacio para ellos. Y la verdad es que generar un espacio para adolescentes requiere trabajo, requiere conocimiento, requiere pasión. No es así nomás. Y Dios provee oportunidades para que la iglesia no tenga que reinventar la pólvora, no tenga que redescubrir la rueda. Contáctate con estos clubs, averigua cómo hacer para contactarte y ser una iglesia que funcione con Young Life, de tal manera que puedas tener alguien que está haciendo el trabajo por ti. Y una cosa hermosa, una de las primeras cosas que charlamos con Young Life cuando Génesis dijo vamos a adoptar Young Life, era el hecho de que muchas instituciones paraeclesiales a veces tienen el objetivo de volverse una pseudo iglesia, ¿no? O sea, que divorcian a sus miembros de su iglesia local. Pero Young Life no hace esto. Young Life se enfoca en que los chicos estén sólidos, de que los líderes estén saludables en su iglesia local. Es decir, no es una institución que se va a llevar a tu gente, siento que tienes miedo como pastor, ese es otro tema, porque no deberíamos tener ese miedo, pero en todo caso, es una institución, es una organización que va a venir a ayudarte como pastor a lidiar con ese grupo de edad que son tus adolescentes, a formarlos y a ver que se integren y sean personas funcionales en la iglesia. Entonces, pastores, averigüen, contáctense con José Luis, contáctense con Young Life. Y la tercera invitación es para, si nos están viendo algunos jóvenes o adolescentes de la iglesia, averigüen sobre este club. No pierden nada, no les cuesta nada. Escriban, vayan un día, conozcan. Como dicen por ahí, ven y prueba. Y si no te gusta, pues te devolvemos tu vieja vida. Pero estoy seguro que te va a encantar y va a ser un lugar donde tu vida va a ser transformada. Así que, José Luis, muchas gracias. De verdad se nos ha ido la hora. Tenemos que cerrar este tiempo, pero te agradezco de todo corazón. Sigue adelante. Estamos orando por ustedes, les estamos apoyando y tenemos mucha fe de que Young Life no solo se va a seguir consolidando, sino que va a seguir creciendo en Bolivia y va a seguir haciendo este trabajo de hormiga, de llegar a cientos de jóvenes y adolescentes en todo el país. Tal vez no con grandes eventos, con grandes pancartas, pero donde más interesa a sus corazones por medio de las relaciones. Gracias por esta explicación tan hermosa, por este testimonio tan vivo y por el tiempo que nos has regalado. Saludos en la casa, saludos al ministerio. Que Dios los bendiga, querido Jota. Te dejo la última palabra, por favor. Gracias, Jonathan. Como habíamos iniciado, para mí ha sido un privilegio compartir la experiencia de mi vida junto a los equipos que me ha tocado ser parte, por quienes doy gracias eternas al Señor. Yo sé que el Señor es fiel a su palabra. Él claramente a los que llama ha prometido que cualquiera que haya dejado casa, terreno, hijos, familia, cualquier cosa que hayas dejado por causa de servir al Señor, el Señor empeña su palabra, como le dijo a sus apóstoles, les dijo así: ninguno de ustedes que haya renunciado a todas estas cosas va a no tener premio en el futuro. 100 veces más es lo que les espera. Textual, para tener una idea. El Señor no pasa por alto el esfuerzo y el sacrificio de las personas que quieren servirle y efectivamente lo hacen. Así que gracias, Jonathan. Tú has mencionado un elemento esencial que yo pasé por alto. Los adultos. Young Life también se define como un ministerio de adultos que sirven a la juventud. Entonces, los papás tienen la oportunidad de estar involucrados también activamente en esto. No es una actividad donde llevas a tus hijos y a ver qué pasa o de lo que tú te beneficias, sino que tienes la oportunidad de ver de cerca lo que va a pasar con ellos y con otros jóvenes alrededor de ellos. Así que hay maneras de involucramiento, diferentes maneras, en los eventos, a nivel de los equipos de padres también, porque tenemos. Entonces, con mucho gusto voy a estar dispuesto a conversar personalmente con cada uno. Gracias de antemano por ese interés. Ahí estaré al teléfono para contestarles y una videollamada también. Y asimismo a todos los pastores y líderes que nos ven. Ánimo en experimentar esto nuevo.
que tiene mucho éxito en todo el mundo. Y yo sé que cada uno de ustedes quiere éxito para su congregación. Yo les garantizo 100% que esto va a bendecir sus iglesias, en definitiva, en el nombre de Jesús. Gracias, querido Jonathan, un privilegio y estaremos atentos para continuar con el resto compartiendo el resto de las experiencias de Young Life, si nos permiten en el futuro. Amén, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por tu tiempo, por el hermoso trabajo que hacen. Y bueno, Dios quiera que más personas escuchen de Young Life y el ministerio siga creciendo en Bolivia porque es un ministerio que realmente vale la pena. José Luis, hasta la próxima. Bendiciones, saludos y cariños en la casa. Gracias, gracias. Saludos a todos y bendiciones para tu preciosa familia igualmente. Gracias, Jonathan.